Génesis capítulo 37, versículo 1. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice: José es que es vendido por sus hermanos. Ahora sí voy a dar el mensaje del domingo, hermanos. Es que el Señor el domingo no me dejó dar el mensaje, me colocó otro. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Ya tiene dos nombres para que le coloque a las hijas, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ¿quiénes? De ellos. Y dice la palabra del Señor: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice la palabra del Señor, hermano, que José tenía un hijo que era como, era el preferido, el que él había preferido, amén. Y el domingo hablábamos, hermano, de las preferencias que tenían los padres hacia los hijos, y que eso generaba ¿qué? Hermano, eso generaba fastidio entre los hermanos, entre la familia, porque hay preferencias, hermano. Eso genera fastidio. Y si bien uno de pronto es menos problemático, uno es como que da más aguante, uno como que da más tranquilidad, uno como que es más paciente y supuestamente tiene la mentalidad más abierta, hermano, uno dirá: ay, pues si mi mamá pues es el mimado, la ñaña, pero no importa, yo aquí vivo. Pero en el corazón uno está sufriendo un rechazo, hermano. Y hablábamos de que habían padres que preferían más hijos a unos que a otros. Les daba todo a un hijo, pero a otro hijo sí lo trataba diferente, hermano. Y el hijo es que era como un Dios para ellos. Entonces nosotros crecimos con ese rechazo y con una figura de ver un padre terrenal así, y pensamos que nuestro padre espiritual es de esa misma manera. Eso estábamos hablando el domingo. Y pensamos, hermano, de que así como era nuestro padre terrenal, que tenía roscas, que a unos hijos les daba una cosa y a mí no me daba, hermano, así pensamos que Dios también es con nosotros, de que Dios también tiene roscas, de que tiene hijos preferidos. Y recuerde que Dios no tiene hijos preferidos, sino hijos que lo prefieren, amén. Ahora proseguimos. Y dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Mire lo que produce uno como padre tener preferencias con el hijo. Produce que despierta en los hermanos conflictos y peleas. Y de pronto uno dirá: no, pero es que eso no es nada bueno, pues mi papá ya se fue por la hija menor, bueno, no importa. Pero hermano, ¿qué podemos, que eso en el corazón queda, ese rechazo? Y uno se va haciendo una idea de que le dicen una palabra padre, inmediatamente usted ya se tiene una figura. Y Dios no es así. Dios no tiene, hermano, personas preferidas. Él tiene hijos que lo prefieren. Hermano, dice que para todos somos iguales. Para Dios todos somos iguales. Por eso muchas personas, hermano, le han pedido a Dios, no reciben y piensan: pues qué, y se hacen una idea de un Dios que no es real, que no es verdadero. Amén. No me voy a quedar allí. Y dice la palabra del Señor, hermano, en el versículo 12: después fueron sus hermanos a apacentar ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre. Bueno, saltemos al versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Hermano, era tanta la rabia que le tenían al hermano que procuraban matarle. Uno hay veces en la familia ve de que hay personas que tienen preferencia, que en la familia hay preferencias, pero para tener tanta rabia, hermano, para pensar matarlo, es porque las preferencias eran terribles.
Era porque Jacob tenía ya casi endiosado, hermano. ¿A quién? A José. Usted sí sabía, hermano, que mire, los ídolos tienden a desaparecer. Eso fue una enseñanza tanto para Jacob como para el papá, de que su hijo se perdiera. Usted se imagina, dice la Biblia que cuando los hijos de Jacob les llevaron las ropas ensangrentadas, que más adelante lo vamos a leer. ¿Cómo se sentiría Jacob? Porque es que, hermano, cuando uno tiene preferencias por una persona, lo está idolatrando, hermano, lo está idolatrando. Está amando más a una persona que a los demás, inclusive por encima del mismo Dios. Y eso trae una consecuencia terrible, hermano. Mire que qué pasó. Dios con eso que le pasó a José, hizo doble enseñanza. Le enseñó a Jacob una lección, y le enseñó y cumplió un destino profético sobre José. Amén. Y mire lo que pasó, hermano. Dice que el versículo 19: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en la cisterna, o sea, en un pozo que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Hermano, mire, aquí vamos a hablar de vestiduras, amén, de mantos. Dice la palabra del Señor, hermano, que José tenía una túnica ¿de qué? De colores, hermano. Y esta mañana di unos pequeños luces sobre lo que iba a ser el tema de esta noche, hermano. Y según la túnica de colores, según, hermano, la historia, la túnica de colores la tenían personas que estaban sobre autoridad. Según la tela, así mismo era el tipo de persona que la portaba. El que tenía una túnica de seda, de algodón, de colores, era una persona de un rango importante, hermano. Era una persona que era para gobernar. Y eso me tipifica a mí, hermano, de que Dios, la Biblia dice en Isaías, hermano, que Él señala el final desde el principio. Por eso cuando nosotros llegamos a la iglesia, hermano, Dios te muestra todo lo que Él puede hacer contigo y a dónde puedes llegar. Pero empieza otra vez, o sea, Él te muestra el final, pero te regresa otra vez al principio, a empezar un proceso. Amén. La túnica de colores tipifica, hermano, la autoridad, donde Dios lo iba a colocar a él, el final. Pero te devuelve al principio, porque Dios muestra desde el principio el final. No sé si me hago entender. Porque Él es poderoso. En Isaías dice: yo que hago, muestro el final desde el principio, y hago, mi consejo permanecerá, dice la Biblia. Porque ningún Dios, ninguna persona puede mostrar el final desde el principio. A eso lo hace el Dios. Entonces la vestidura, hermano, es la unción profética que cae sobre todos nosotros en lo que podemos llegar a ser, hermano, en el Señor. Pero te regresa otra vez al principio. Diga conmigo: proceso. Dice la Biblia, hermano, que los hermanos le quitaron esa túnica de colores y le colocaron. Dios empezó el proceso en José. Le colocaron la túnica de la soledad, en un pozo, hermano, donde no había agua. Hermano, era una cosa redonda, no había más para donde pecar. Soledad, diga conmigo: la soledad. Una vestidura, hermano, de la soledad, de desierto, dice, en un pozo que está en el desierto. Cuando llegamos a la vida cristiana, empezamos, hermano, a caminar, hermano, y empiezan a suceder cosas terribles en nuestra vida. Pero es Dios que nos está llevando, hermano, nos está preparando, nos está moldeando el carácter. ¿Para qué? Para que usted y yo sepamos cómo movernos, hermano, para que nos quitemos esa vestidura y ya sigue la próxima vestidura, que ya vamos a hablar de ella. Al principio no llega el Señor y siente, y gloria a Dios, y usted siente la presencia. A la mayoría nos ha pasado, gloria a Dios, y hasta hace milagros y todo el Señor en la vida, en milagros financieros, económicos, hermano, milagros en la casa, mercado, le rinde. Pero llega un momento en la vida, hermano, que como que te quitaron la túnica de colores. Y empieza ese tiempo de soledad, ese tiempo de desierto, donde nadie me visita, ni el pastor se acuerda de mí. No me visitan, voy a saludar a los hermanos y ni siquiera me ven, pasan por el lado, no me ven.
Eso no es el diablo, hermano. No es que te rechacen, no es que no te presten atención, sino que Dios te está llevando por el camino. Tenemos que gozarnos porque estamos en ese camino. Apláudale al Señor. Estamos en el camino de la perfección. Hermano, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin. Sí, hermano. Que el que pone la mano en el arado no es digno. Si mira para atrás no es digno. Entonces la gente que no conoce a Dios y que percibe a Dios como su Padre terrenal, va a decir, no, pues eso de ser cristiano, no, Dios se olvidó de mí. No, eso Dios, pero como para el pastor o para los que cantan en alabanza o para los que oran, pero eso para mí no, Dios se olvidó de mí. No, Dios está allí mirándote, hermano, te metió en el proceso. Entonces, tiempo de soledad, tiempo donde te sientes solo, sola, tiempo donde sentís que como que nada tiene sentido. No sé cuánto les ha pasado. Es las vestiduras de la soledad, hermano. Y dice la palabra del Señor en el versículo 23. Sucedió pues cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en el pozo la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Dice la palabra del Señor, hermano. Y dice el versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea vuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo el joven, no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. No le dijeron, no, señor, esa es la túnica de tu hijo, sino reconoce la túnica. Había un problema con esa túnica, hermano. ¿Usted no ha visto que entre los hermanos hay peleas por una casa? Que el problema es una casa. El problema aquí era una túnica. Porque Jacob había colocado sobre autoridad a los hijos mayores, al hijo menor. Aquí el problema es, reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Imagínense cómo estaba esa gente enojada, hermano. Y dice la palabra del Señor, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. No fue pocos días, muchos días. ¿Cómo sería la amargura de ese hombre, hermano? Pero ¿por qué vino eso? Por las preferencias de los hijos en el hogar, por la idolatría. Y mire lo que sigue diciendo. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Sigamos leyendo. El 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Ahora saltemos, hermano, al capítulo 39. Capítulo 39. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado acá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mira, hermano, la prosperidad no tiene que ver solamente con dinero. La Biblia dice que José era próspero siendo esclavo. Más adelante habla sobre la cárcel, que vamos a hablar. Hermano, José era próspero en la cárcel. Y dice que un impío, un egipcio vio Potifar que Dios estaba con él. A pesar de las situaciones difíciles, hermano, nosotros tenemos que manifestar es a Dios. No manifestar, hermano, la lástima. No manifestar, no, es que yo no, es que Dios, vean eso. Yo cuando estaba en el mundo, yo era el que traía las hembras, yo tenía plata, a mí me iba bien. Pero ahora que me metí de cristiano, me empieza a ir mal.
¿No hemos tenido ese reclamo? ¿Ninguno? Yo sí tuve ese reclamo, hermano. Yo le dije, pero hombre, yo cuando no era cristiano, hermano, me metía a las cosas del Señor y me empezó a ir, hermano, como a perro en misa. Muchas personas es así, hermano. ¿Sabe por qué pasa muchas veces eso? Porque es que Dios no corrige, sino a quiénes. A los hijos. El que no lo corrigen, que no le pasa nada, es porque no es hijo. Y si no es hijo, qué miedo, hermano, porque no tiene parte con el Señor en el cielo. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que José era próspero en la casa. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo ¿qué? Mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Diga conmigo, hermano, el vestido de mayordomo. Después de que pasamos el desierto, pasamos, hermano, el tiempo de soledad, ya Dios te quita esas vestiduras y te coloca las vestiduras ¿de qué? De mayordomo. Te pone a administrar cosas que no son tuyas. Por eso la Biblia dice que si en las riquezas injustas no somos fieles, lo que él estaba administrando era justo para como lo había ganado Potifar, eran ganancias injustas, hermano. Esa gente esclavizaba a la gente y tenía riquezas, pero Dios lo colocó de mayordomo. Amén. ¿Y cuántos de nosotros estamos administrando cosas, hermano? Estamos administrando cosas. Pero es que eso no es mío. Pero estamos administrando. Vamos por otra vestidura, por otro manto. Amén. De administrar. Y si nosotros tenemos un trabajo, hermano, hay tiempos de desierto donde no hubo trabajo, donde no hubo nada. Pasamos necesidades, pero Dios nos colocó esas vestiduras, hermano, de mayordomía, para trabajar en un lugar, para ganar algún dinero, hermano, y para administrar bien. ¿Quién es un mayordomo? Alguien que administra. Entonces, si usted y yo estamos trabajando y administramos bien lo poco que tenemos, en lo mucho nos va a poner el Señor. Amén. Entonces, la vestidura es de mayordomía. La mayordomía, hermano, la mayordomía. Dice el versículo 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Ay, qué problema tan impresionante, hermano. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice el versículo 12, dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó ¿qué? Su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Présteme atención que aquí hay algo escondido, hermano. Dice que el Señor, para cambiarle la vestidura, hermano, la vestidura a José, se permitió que él estuviera en una situación de tentación, hermano. A veces, hermano, mire, una situación mala viene para que el vestido le sea quitado y le sea colocado otro. Dice aquí que, aquí está hablando, le dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Se quitó, hermano, se quitó esas vestiduras y ya se mudó en otras vestiduras. Si usted lee el versículo, hermano, el versículo 19 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hermano, se quitó las vestiduras de mayordomía y le colocaron las vestiduras ¿de qué? De preso. De la calumnia, hermano, de la vergüenza. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado, hermano, en situaciones vergonzosas? Mire el proceso, hermano, de José. Mire cómo va. Si usted es alguien entendido, hermano, usted va a entender de que en el Señor tenemos procesos. Tenemos, hermano, un camino por caminar. No es de que uno llegó a la vida cristiana y se acabaron todos los problemas y anda de nube en nube. No, hermano. Es donde empieza el proceso de transformación de oveja a león. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, le colocaron las vestiduras de preso, de vergüenza, hermano. ¿Cuántas veces a usted no le ha tocado que pasar penas? El no tener para algo, el no tener algo, que lo calumnien, que le digan algo, que lo echen del trabajo. Hermano, pasar vergüenza. Eso es vergonzoso, hermano.
Pero si uno permanece firme, hay otras vestiduras que lo están esperando. Dele la gloria a Dios. Porque el que no, hermano, el que no persevera, el que se quedó allí, se quedó con las vestiduras y ¿sabe qué pasó? Retrocedió. Y el que retrocede, la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que vamos para adelante, los que avanzamos, hermano. Hay gente que él se va en un proceso bueno, pero a mitad de camino se quedó. Y por eso es que se van para otras partes, abren por acá otros lugares, hacen esto aquí. No, es que yo aquí y yo también predico la palabra y venga, hagámonos acá. No pasa nada con esa gente, hermano, eso es puro humo. Puro humo, porque no sufre su proceso, hermano. No lo sufre. Y todos estamos en ese proceso. ¿Qué hubiera pasado donde José se hubiera acostado con la mujer egipcia? Se había dañado el proceso. ¿Qué hubiera pasado donde cuando los hermanos lo tiraron en la cisterna, él se hubiera, hermano, perdido la fe? Él mantuvo la fe en el sueño que el Señor le mostró, de que todas las estrellas y la luna se le arrodillaban ante él. Él mantuvo firme esa visión, mantuvo los ojos puestos en Jesús, no en las circunstancias, hermano. Y eso es lo que hace la gente, pone la mirada en el ahora, en lo que está pasando ahora, no sabiendo de que Dios ya dio una palabra profética, de que Dios iba a hacer algo grande con él. Dios ya dijo que te iba a hacer alguien grande. De que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, de que eres corona de su trono, diadema de su reino, oveja de su prado, plantío suyo somos, árboles plantados junto a corrientes de agua, hermano. Tenemos que tener las miras en el galardón, tenemos que poner las miras en lo que Dios dijo, no en lo que estamos viendo ahora. Ese es el peor engaño, hermano, de las tinieblas. Diga conmigo, vestiduras. A veces queremos, hermano, llegar de soldados rasos, hermano, y colocarnos el vestido de general de una vez. Hay una transición, hermano. Hay una transición. La Biblia dice que los bienes que se adquieren con rapidez, al fin no serán bendecidos. Y hay un afán, uno otro de que ya, el Evangelio Express, el microondas, ya. No, hermanos, diga conmigo proceso. Eso depende de cuánto se demore el proceso, de cuánto usted esté dispuesto a pagar el precio, de meterse con el Señor, de orar, ayunar. Ahí se acelera el proceso. Si no, vamos a un paso cojo, hermano. Un paso cojo. Si usted ora, ayuna, lee la Biblia y se enfoca en el Señor, ese proceso no se va a demorar mucho. No se va a demorar. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Porque algunos procesos se demoran? Pues porque nosotros nos demoramos también en meterle más candela al Espíritu. Si usted es una persona entregada al Señor, hermano, y su prioridad es buscar de Dios y decirle: Señor, dime lo que tengo que aprender, porque yo necesito salir de este desierto ya. ¿Quiere aprender? Venga pues, vaya, perdone al que tiene que perdonar. Señor, me duele mucho, pero lo voy a hacer. Va y perdona. El Señor lo saca de proceso y lo coloca en otro. Señor, es que a mí me gusta tanto. Y como el Señor sabe lo que a uno le gusta, que no debe hacer, entonces Él te va a pedir cosas. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a morir? Así de rápido te va a colocar, hermano, de los mantos rápido. Pero como la gente, hermano, no está dispuesta a hacer eso tan rápido, entonces el Señor le toca que tomarse su tiempo. La gente se mete en problemas, en desierto, en situaciones. Pasa el tiempo, hermano, y sigamos leyendo. Dice el 21, pero Jehová estaba con José. Mire, hermano, a mí eso me da alegría. ¿Sabe por qué? Porque en medio del desierto, en medio de la soledad, en medio del problema, en medio de la dificultad, Dios está contigo. Aquí nunca dice que Dios lo abandonó. Dios, hermano, se ensañó con José. ¿Contigo también? Él ya se ensañó contigo. Él está en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la angustia. Está en medio de tu dolor. Está en medio de tus ambiciones, de tus anhelos. Él quiere cumplirlo, pero Él necesita que nosotros nos rindamos más a Él. Y dice la palabra del Señor, hermano. Dice que aconteció el 40. Leamos el capítulo 40.
El capítulo 40, versículo 41, el capítulo 41, versículo 1. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Amén. Faraón tuvo un sueño, hermano, y tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar, porque Dios había colocado, hermano, ya el tiempo había madurado, el tiempo ya había llegado para que el Señor, hermano, quería exaltar a José. Y si usted lee la Biblia, hermano, usted dice el versículo 14, 41, 14. Dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Qué mudó? Ya le quitaron las vestiduras de esclavo, de prisionero, de la vergüenza, y le colocaron las otras vestiduras, hermano. Lo afeitaron, lo limpiaron. Ya el Señor, para darte la unción regia, para colocarte en un lugar, hermano, de autoridad, son vestiduras que tenemos que ir cambiando nosotros. Nosotros lo que el Señor tiene que ir colocando en nosotros. Son ropas, hermano. Aquí habla de vestiduras, de mantos. Si usted lee la vida de David, también fue lo mismo. Y así usted empieza a leer la palabra y usted empieza a ver que el Señor tuvo procesos con la gente. Pero si nosotros, hermano, no empezamos a leer la palabra, no empezamos a conocer a Dios, pues nos vamos a llenar de reclamo, hermano, con cualquier cosa que se nos venga. Y dice la palabra del Señor: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué había aprendido José, hermano, con esa respuesta que da? ¿Qué aprendió José? Mire la respuesta que da. Aprendió, no aprendió la lección. ¿Cuál lección, pastor? Esta, hermano, mire, lea el 14, capítulo Génesis, capítulo 40, versículo 14. Resulta que 2 panaderos caen presos, hermano, un panadero y el copero. Y resulta que cae preso y tuvieron un sueño. Él lo interpretó y el Señor lo usó. Interpretó el sueño, pero él quiso pedirle ayuda al mundo. Venga, acuérdese de mí con el rey, dígale que yo interpreto los sueños, venga para que me saque de aquí. ¿Y sabe qué pasó? Aquí dice el 41, que aconteció que pasados 2 años, Dios lo tuvo 2 años más en ese lugar, hermano. Porque cuando uno quiere atajos, no, es que yo ya soy interpretador de sueños, sáquenme de aquí. No, yo mejor hago esto, yo ya predico la palabra, es que yo soy esto y soy lo otro. No, la gente yéndose para el infierno y yo aquí encerrado en la iglesia y me están estancando el ministerio. Hermano, y predicadores de garaje hay muchos, pero ¿quién tiene el respaldo de Dios? Hermano, es que el llamado no es porque alguien sepa mucho de Biblia, porque entonces el diablo sería el mejor evangelista. El diablo sabe de Biblia, claro, la sabe toda de memoria, pero no es bíblico, porque no la aplica. Hay gente que porque sabe mucho de Biblia y sabe manejar, hermano, un público y sabe dirigirse, y la homilética y la retórica y es un buen orador, entonces piensa que ya eso es ministerio. No, hermano, el ministerio es un llamado de parte de Dios. Y para eso tenemos que ser obedientes, amén. Entonces, mire que él pidió ayuda, él quiso ayudarle a Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? Ya aquí él aprendió, pasaron 2 años en esa enseñanza. Y ya cuando el faraón le dice: entiendo que tú interpretas sueños. Y él le dice: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces el faraón dijo a José y empezó a decirle, hermano, a hablarle del sueño. Y él dijo: usted tiene que conseguirse un hombre sabio, un hombre que sepa administrar, un hombre que haga esto, que haga lo otro. Y dice la Biblia el 42, hermano, lea el capítulo 41, versículo 42. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir ¿de qué? Ropas de lino finísimo. ¿Sí ve los vestidos, hermano? Que aquí hablas de vestidos. En el reino de los cielos, hermano,
usted y yo tenemos vestidos y Dios nos va cambiando esas vestiduras. Vamos pasando un proceso, nos quita esas vestiduras y nos coloca otras. Así, hermano, como hay vestiduras que usted y yo no las quitamos y tenemos que lavarla y volver a colocar y nos colocamos otras, y así en el mundo espiritual hay vestiduras. Por eso Adán y Eva, cuando pecaron, hermano, las vestiduras celestiales se le quitaron, porque se salieron de la gloria de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que mirar qué vestidura. Mira el que tiene a su lado, dígale: ¿qué vestido tienes puesto? No le responda, porque qué vestidura tenemos nosotros, hermano. Son los procesos de Dios. El tiempo, hermano, las vestiduras del desánimo son vestiduras. ¿Sabe por qué tenemos que pasar por eso? Porque el Señor está probando nuestro corazón. Él lo está probando, hermano. Y dice que y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Hermano, mire, cuando usted pasa todo ese poco de vestiduras y ese poco de pruebas, el Señor lo va a vestir a usted de lino finísimo. La Biblia habla, hermano, que la esposa del Cordero, hermano, que Él nos ha vestido de lino fino, lino limpio, resplandeciente. Unas vestiduras de gloria, hermano. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos que, hermano, analizar y conocer de que el Señor, hermano, el Señor, Dios, no es como nuestro Padre terrenal. Él no tiene hijos preferidos. Hay personas, hermano, que usted las ve y sí, se le está manifestando el don de Dios, el poder de Dios, la prosperidad, todo. Pero, hermano, usted no ha visto qué le tocó que pasar a esas personas. A esas personas les tocó que pasar su proceso. A ellos les tocó que pasarla por las vestiduras. Al final, ¿qué tuvo José? ¿Unas vestiduras de qué? ¿De autoridad? Sí. ¿Y qué empezó José? Con una túnica de colores, una vestidura también de autoridad. Entonces el Señor, hermano, cuando uno llega a la vida cristiana, te muestra lo que Él puede hacer contigo. Derrama esa unción profética, hermano, pero te regresa otra vez, porque Él te muestra el final desde el principio. Y empieza y retrocede la película. Bueno, empiece pues, el final, ¿cuál es? Usted teniendo esa vestidura de lino fino con ese collar de oro, hermano. Apláudale al Señor. Pero hay gente que no, pero es que me está pasando esto. Y Dios le dice: no te preocupes, cabezón, el final es ese. Y la gente: no, pero es que esto y lo otro, yo como que creo que Dios no me oye. Y Dios: hombre, mira, el final ya está escrito. Es como cuando uno, hermano, un partido de fútbol. Decía un hombre que él colocaba la otra vez, había un partido de fútbol y él le gustaba que lo grabaran cuando él no se lo podía ver, pero que no le dijeran el resultado, porque pierde interés. Si usted le dice, vamos a vernos un partido de fútbol pregrabado, ay, pero ¿cuánto quedó? No, ya ganó este tal y tal, usted le pierde el interés. Pues ¿para qué lo va a ver? Pero usted, hermano, empieza a ver el partido de fútbol y no sabe el resultado. Usted tiene la intriga todavía. Usted pelea con el árbitro, usted pelea con los jugadores, con el entrenador. ¿Para qué vas a meter a ese si es malo? Y cuando termina el partido, queda como si lo hubiera visto en vivo. Pero, hermano, mire, el Señor ya te dijo cuál es el final. ¿Usted sabe cuál es su final? ¿Cuál es el final suyo? Hermano, vivir bendecido y con una promesa de que vamos para el cielo. Hermano, la situación que usted está viviendo es un paso, es la antesala de lo que viene, hermano, de la bendición grande. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que estemos firmes, que estemos firmes. Por eso dice la Biblia: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Pero ¿qué tenemos que hacer para que se nos dé todo lo que queramos? Permanecer. Es permanecer, hermano. El que no permanece, no pasa nada. ¿Usted quiere pedir todo lo que pida, Dios se lo dé? Permanezca. Dos no más, el resto no quieren. Hermano, hay que permanecer. Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pida todo lo que quiera, hermano. Pero ¿qué hay que hacer? Permanecer. Y permanecer no es fácil. Por eso esto es de valientes, hermano.
Esto es de valientes. ¿Cuántas personas han pasado por aquí que ustedes la han podido contar? Cantidades de gente. ¿Y están? No están. ¿Permanecieron? No. Pero usted ha permanecido. Y Dios premia esa fidelidad, hermano. Mire, a Dios no le agrada a las personas que, hermano, mantienen por ahí volteando y volteen y volteen y volteen. No van a echar raíces de ninguna parte. Se coge una mata pequeñita que esté echando raíces, sáquela y trasplántela a otra tierra, y a los 2 meses sáquela y trasplántela a otra tierra. No va a crecer y no se va a desarrollar, hermano, como debe de desarrollarse. Se muere. Se tiene que echar raíces. Se plantó en un lugar, el Señor te plantó en un lugar, quédate allí, empezá a hacer todo lo que está, los requerimientos de la iglesia, discipulados, todo, hermano, que vas a empezar a echar raíces. El Señor te va a empezar a usar, va a empezar a revelarte, va a empezar a mostrarte los dones, las capacidades que tenés, el ministerio. Pero uno volteando y volteando y volteando no va a encontrar, no va a pasar nada. Ya, hermanos, ahorita estábamos hablando con los hermanos del liderazgo. El martes, hermanos, ya empezamos mi esposa empieza a dar el nivel de discipulado. Lo va a empezar a dar. Los maestros también van a empezar a recibir ese nivel de discipulado para que vean cómo se da el discipulado. El que lo quiera hacer, pastor, yo ya llevo 30, 50, 100 años en la iglesia, ¿lo puedo hacer? Lo puede hacer. Aprende más. Diga, amor. 1 hora. ¿Cuándo es, pastor? Otro día. Va a ser más temprano. No, hermano, lo cuadramos para matar 2 pájaros de un solo tiro. De 6:30 a 7:30. Y viene y se queda para acá, para el culto de una vez. Como si estuviera en el culto. Amén. Entonces, el martes usted llega y se viene normal para el culto. Y de 6:30 a 7:30 está allá adentro en el discipulado. Y a las 7:30 sale y recibe la palabra y está haciendo el discipulado y vino al culto de una vez. Amén. Espérate un momentico, amor, ahorita en los anuncios. Entonces, mis hermanos, miren, nosotros queremos es que ustedes aprendan más. Porque al conocer más del Señor Jesucristo, pues, hermano, ¿qué pasaba con la otra vez? La otra vez habían pastores que Dios los usaba con poder y con unción, hermano, y le dicen hasta el número de la cédula, y usted se llama fulano de tal, y eso milagro, hermano, de todo. Pero se caía en pecado el pastor, o se iba el pastor, se acababa la iglesia, cada uno cogía para otro lado, porque se creó, fue una celebridad, no el cuerpo de Cristo. No se formaba la gente, no se le enseñaba, no se fundamentaba. Usted en la escuela, ¿usted dónde aprendió a sumar? En la escuela, ¿cierto? Usted sabe que 2 más 2 ¿cuánto es? Y 2 más 2 es 4 en la China también. Donde usted se vaya, usted sabe que 2 más 2 es ¿cuánto? Es 4, ¿cierto que sí? ¿Por qué usted tiene esa convicción y sabe que es así? Porque usted un día lo aprendió en un lugar. Así mismo pasa con la iglesia, hermano, con el discipulado, con la escuela de formación. ¿Qué pasa? Usted aprende aquí, hermano, los primeros pasos, se fundamenta en la palabra, y donde usted vaya, nadie lo va a poder mover porque usted ya aprendió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó la otra vez, hermano? ¿Dónde quedó ese poco de gente? Quedó en el recuerdo. ¿Por qué? Porque no se fundamentaron. Pero el que se fundamenta, ese permanece, porque tiene cimientos, hermano. Se fundamentó en la roca. Apláudale al Señor fuerte, hermano. Amén. Hermano, mire, nosotros, usted, una persona bien formada, no corre, hermano, por vientos de doctrina, ni por emociones, ni porque le digan, vea, es que ahí está Dios. Usted ya empieza a adquirir un carácter, una madurez. Cuando usted hace los discipulados, usted empieza, hermano, a afianzarse y usted empieza a conocer más de Dios. Y si vuelve y lo repite, aprende más. Y si vuelve y lo repite, aprende más. Su conocimiento se amplía. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios honra eso. Dios honra, bendice al que se interesa por buscar las cosas del Señor. Porque es la diligencia, hermano, la que Dios va a bendecir. Yo hice ese discipulado, hasta perdí la cuenta, hermano. Pero por eso son cosas que se quedan aquí en la mente, hermano. Y que llega cualquier persona y usted va a estar firme y va a estar seguro. Ay, que me dijeron tal cosa. Vamos a la palabra. Ay, aquí no está, la palabra me dice lo contrario. No lo creo, punto. Lo que usted me está diciendo, caballero, es mentira.
El punto de partida es ¿qué? La palabra. Para eso es el discipulado, hermano, para afianzar los primeros pasos en Cristo Jesús. El diablo coge a las personas, hermano, empezando y les coloca, hermano, tanta cosa en la cabeza y les mete unas engañadas. Es como un niño pequeñito. Pero cuando usted empieza a hacer esas escuelas, a sacársele dudas, hermano, empieza a leer la Biblia, usted empieza a afianzarse y el diablo ya le va a quedar difícil, hermano, enredarlo y sacarlo. Le va a quedar difícil. ¿Y sabe qué hace Dios? Te renueva las fuerzas y te da más. Usted puede trabajar todo el día y sale, hermano, del trabajo y se va para el culto y tiene fuerzas. No le digo, hermano, que yo trabajaba todo el día, hermano, desde por la mañana, desde las 7 de la mañana, eran las 11 de la noche y yo todavía trabajando. Los domingos, hermano, trabajaba desde las 5:30 de la mañana hasta las 2, 3, 4 de la tarde. ¿Y sabe qué hacía? Me iba a jugar un partido de fútbol por la tarde. Usted, mi mamá y mi hermana, hombre, acostate a dormir, descansa esos huesos. Me acuerdo tanto, mi mamá me decía. Y yo con fuerza para jugar, hermano. Y antes que no hacía todo eso, yo mantenía todo cansado, derrotado, hermano. Hacía cualquier cosa y ya me cansaba. Lavaba unos baños y ya me cansaba. Pero cuando empecé a servir, a esforzarme, el Señor multiplicó mis fuerzas. Él las multiplica, hermano. Pues la persona que no le sirve al Señor, que mantiene allí, no, que solamente el trabajo, entonces mantiene allí, solamente le alcanza para ir al trabajo y no más. Pero Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cuándo las multiplica? Cuando usted las gasta. Entonces usted, hermano, se esfuerza y usted ya no vuelve a ser el mismo, porque el Señor te las multiplica. Porque hay gente que no crece y no pasa nada con ella, porque las fuerzas que tiene no las gasta. Es que es clara la palabra. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea que para usted poder que el Señor te multiplique las fuerzas, tienes que gastar las que tiene. Pero hay gente muy cómoda. No, yo estoy en tu casa, no, yo después voy al culto. No, yo mejor me quedo durmiendo, descansando mañana. Hoy tuve un día muy duro. Pero si usted se esfuerza, se abrocha el cinturón y dice, voy para el culto, voy a hacer esto, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a hacer lo otro, el Señor dice, estás gastando las fuerzas, te las voy a multiplicar. O sea que usted ya no queda con las mismas fuerzas de antes, sino que usted tiene unas fuerzas mayores a las que tenía. Es bíblico. Entonces hay gente, hermano, que, hermano, va y mantiene cansado y agotado, hermano, o agotada, porque no se multiplican las fuerzas. Yo sé lo que es eso. Hermano, yo trabajaba en un montallantas todo el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Terminaba en el montallantas y me iba para el servicio, hermano, hasta las 9, 10 de la noche y me iba para la casa. Yo jalaba una carreta, hermano, de armarios. La jalaba. Yo era negro del sol que recibía. Yo era negro, hermano. Y sabe que yo todo el día jalando una carreta en Cali, hermano, con ese solazo tan impresionante, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Me venía en el bus a Palmira, me desacaloraba un rato, me bañaba y me iba a servirle al Señor con fuerzas. Pero si yo llego y empiezo a consentir esta carne, no, es que usted, tranquilo, usted cómo va a ir a matarse más, usted trabajó muy duro, venga, relájese. Vaya el domingo a la iglesia. Es como cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, pero ¿cómo vas a ir a morir a Jerusalén? Tranquilo. Y hay gente que le gusta que le soben el lomo, hermano. Y es sabroso cuando uno se autocompadece, ¿no? Pero si usted se esfuerza, hermano, usted el tiempo le va a rendir. El Señor te va a bendecir económicamente y vas a tener fuerzas. El Señor te amplía la capacidad física. Hágale intento y verá. Haga el intento y verá que, hermano, usted le va a rendir. Yo en qué momento hice todo este poco de cosas. Te va a rendir porque es que usted está implementando las fuerzas, hermano, las estás gastando en el Señor. Él te las va a dar. Es que es bíblico. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero para poder multiplicar las fuerzas, tenés que gastar las que tenemos.